Buenas tardes. Perdoneu, pero hemos encontrado de todo y hemos venido muy angustiados y muy asustados porque sabíamos que estaba ahí esperándonos, ¿no? Pero es verdad que, como han dicho los compañeros, que cuando venimos los de acá a Barcelona a hospitales nos perdemos siempre. Y yo me he perdido muchas veces porque lo que ha dicho el compañero, yo era presidenta, digo era porque no sé si la persona que era presidente o está cerrada la Casa de Barradas, no sé si está cerrada la Casa de Barradas. Bueno, era una asociación que sí. Hubo en hospitales, bueno, ahora no por tiene eso, actividad. Porque yo era presidenta de honor y yo vine a Hospitalet a hacer una exposición sobre él, la primera que se hizo. ¿Te perdiste? No porque ya no me acuerdo, porque hace mucho tiempo. Sí, ¿no? Pero que Barradas fue un personaje extraordinario, amigo de toda la movida modernista, vanguardista, persona muy humilde, y verdaderamente hay una historia preciosa de Rafael Barradas con Hospitalet. Y se daban muchas conferencias sobre él, se hacían exposiciones. Y bueno, y ahora hace tiempo que no sé nada de esto, pero yo con Hospitalet he tenido mucho contacto por esto, ¿no? Vamos a hablar hoy de Amparo Pol y Gascón. Es una dona maravillosa. Yo parlo catalán andaluz, pero yo prefiero, porque siempre hay algo, tienes que decir así, tienes que pronunciar. Entonces, cuando yo hablo más tranquila en catalán, cuando voy al mercado, que a todo el mundo le parece muy bien. Nadie me dice, princesa, ¿quieres esto? Mira que... Nada, yo parlo tranquilamente. Bueno, una bromilla, porque a ver si se me quita los nervios que hemos traído, pobrecita esta niña, porque bueno, además que el humor es muy importante. Y el humor era muy importante en la vida de Amparo Pol. Era una mujer reidora, era una mujer graciosa, era ocurrente, que nunca perdió el acento aragonés, que ella era de Zaragoza, nació en el 2002 y murió en el 68 en Toulouse, exiliada. Su vida es una de las vidas más hermosas de las que yo he trabajado de mujeres y que he trabajado muchas por razón de mi edad. Y el otro día dijo, de su provesta edad, así finamente, a mí me hizo mucha gracia eso de la provesta edad de Antonina Rodrigo. Es verdad que yo así muy mayor. Entonces, Amparo Pol era una mujer que se conocía mucho porque fue una de las cofundadoras de Mujeres Libres. Seguramente tendréis noticia, y más ahora con esta exposición que hay aquí, de Mujeres Libres, que fue algo maravilloso, tan maravilloso que todavía no ha salido una revista feminista tan importante como aquella, ¿no? Luego hablaremos de este periodo de Amparo Pol en Mujeres Libres. Y ella era una mujer el humor era muy importante para ella y por eso se ha hecho una obra de teatro que espero que va a venir por aquí. Lo han hecho dos chicas jóvenes muy bien, muy bonito. Es una obrita de 35 minutos, pero ha encajado muy bien en la trayectoria, la lucha, el exilio de Amparo. Y entonces pues yo creo que se refleja muy bien y yo le dije, tenéis que reflejar y de buena primera que estamos en el exilio, bueno, están ellas dos en el exilio, surge una jota muy alegre y entonces casi cuando estamos con las lágrimas en los ojos se nos limpia con aquella jota, ¿no? Y yo estoy segura que eso a Amparo le hubiera encantado, porque ya en el exilio ella estaba tan orgullosa de su tierra aragonesa. Ella murió en el 68 hablando aragonés siempre. Sabía francés y alemán e inglés porque Amparo Pol es una dona fabulosa, extraordinaria, de los grandes personajes femeninos que ha dado España. Lo que pasa es que ha estado oculta, por eso tiempo, no sé, no ha aparecido 40, 50 años, no ha aparecido un siglo de silencio. Y entonces ella era conocida como cofundadora de la revista Mujeres Libres, con Mercedes Coma Posada y Lucía Sánchez Saornil. Pero realmente no se sabía nada de su vida, de su lucha y de la trayectoria que ella había tenido, ¿no? Y
Y yo, leyendo sus textos, yo hice este libro biográfico, pero hay un libro de textos suyos que me importa muchísimo, porque ahí está la voz de ella. Oímos lo que cuando habla de sexualidad, cuando habla de feminismo, cuando habla de los niños, de la infancia, de la higiene, de la sífilis, oímos su propia voz, ¿no? Y es un libro maravilloso. Los dos están agotados, tanto el uno como el otro están agotados, y espero que en francés va a salir muy pronto, pero espero que se va a publicar aquí, se va a reeditar, vamos. Entonces, la vida de Amparo era hija de una familia muy humilde, muy humilde. Su padre era un militar chusquero. La madre era una mujer sumisa, muy beata, religiosa, casi beata, podríamos decir, en la que nunca se hizo una fotografía porque decía que eso era cosa del demonio. Entonces, en este clima de analfabetismo de su casa, de su padre, un militar chusquero muy bruto, y eso ella lo dice ella misma, muy machista, surge Amparo Poch. Y para mí fue una fuente de recelo, de miedo, de no saber cómo Amparo Poch, que había nacido en esa casa pobrísima, humildísima, donde no había un libro. Es tan importante la gente que nace en una casa con una biblioteca, y surge esta mujer absolutamente inteligente, sabia, de las mujeres sabias del siglo XX, que descuella enseguida y con 13 o 14 años se va a los talleres textiles, a las fábricas donde hay mujeres, a enseñarles sexualidad. Entonces era una cosa pecaminosa, hablar de la higiene de la mujer en los conventos. La gente se duchaba, cuando se duchaba con un sayón, con una camisola. Es decir, hablar de la higiene en la mujer era pecaminoso. Y no digamos hablar de cosas más profundas como ella explicaba. Ella se iba a estos sitios en una pizarra y dibujaba los órganos femeninos y masculinos. A estas mujeres, cuando el analfabetismo era tan altísimo, de fábrica y de trabajo, que casi todas eran analfabetas. Y ella explicaba a la mujer, porque creía que era una cosa muy importante para su libertad, para su emancipación y para sacarla de esa ignorancia cuando una mujer se junta con un hombre. Pero esto lo hacía adolescente. Ella quería estudiar medicina, de siempre quiso estudiar medicina, pero claro, el padre dijo que esa carrera no era de mujeres, esa carrera era de hombres, que si quería estudiar, que estudiara magisterio. Y ella estudió magisterio. Ya os digo que era una persona de una inteligencia increíble, y cuando terminó le dijo al padre: aquí tienes el título, ahora voy a estudiar medicina, porque todo su afán era inculcarle a la mujer los problemas propios de la mujer y de los hijos. Sus primeras publicaciones están dedicadas a ellas, a mujeres obreras sobre todo, Entonces yo me planteaba que como una mujer como ella brota como una flor, como en esos estercoleros que pasamos y de pronto vemos una flor preciosa y decimos: qué flor, qué bella, qué color, qué original, y está en un estercolero. Y su casa no era un estercolero, pero desde el punto de vista de la cultura era cero. Y entonces un día llegué a la conclusión de una cosa, porque esto me importaba mucho para explicar su vida y su trayectoria. Me importaba mucho explicarme a mí misma, cómo esta mujer había llegado a ser lo que hizo, viniendo de esa casa tan pobre desde el punto de vista intelectual.
día pensé que ella vivía en la calle de la Misericordia. En la calle de la Misericordia había un orfanato de niños, de estos que las mujeres tenían que dejar en el torno, que nunca más los volvían a ver. Y que no es que yo las defienda, es que estas mujeres que habían venido de los pueblos o de la ciudad, que la había engañado el hombre de su vida, creía en ella, o su novio, su compañero, se encontraban solas. El caso de Lola Iturbe, que la madre del País Vasco se viene aquí, ella entra en un convento porque el novio la ha dejado, está embarazada. Y entonces tiene que estar en ese convento, da a luz allí, las monjas la asisten, pero luego tiene que estar 4 o 8 meses o un año sirviendo a las monjas, lavando casi siempre, porque eran gente que no tenían estudios. Y la calle del Amparo, cuando ella salía del cuartel, que también en el cuartel veía que llegaban de la guerra en Marruecos nuestros soldados heridos, que había un orfanato, como he dicho, donde los niños iban pelados, como todas esas visiones que tenemos de los orfanatos de los niños en fila, cogidos del mandil cada uno, en fila india. Había un hospital, el hospital provincial, el hospital de los pobres, y allí ella veía cómo las gentes a principios del siglo venían en burro, en carro o andando a curarse, y pasaba igual que cuando las mujeres venían a dar a luz a Barcelona, que luego no tenían muchas, entraban en esas casas de prostitución porque no tenían otra salida, tenían a sus hijos o que los habían dejado en el entorno o que se lo estaba cuidando una familia y ella tenía que ganar dinero para pagar a esas personas y sobrevivir. Porque claro, las señoras no las cogían ni como criadas porque eran madres solteras. Entonces no se decía esta palabra, se decían otras peores. Y entonces yo encontré en esta calle los cimientos de Amparo. Cuando ella salía a la calle, ella se encontraba con los niños huérfanos, con el hospital, y en su propia casa vivían ella en un cuartel, como otras familias, que veían estas cosas, los soldados saliendo, entrando a la guerra, llegando heridos, moribundos. Y luego había una plaza de toros, algo tan español y tan tremendo como es una plaza de toros, ¿no? Bueno, para los que no queremos que a los animales los toreen y los maten de esa forma, ¿no? Y este es el taller, el escenario de Amparo Poch, desde niña. Y ella quiere siempre ayudar a la mujer obrera y al niño y enseñarla a que tengan, no solamente a escribir y a leer, sino que tengan un oficio. Para tener libertad tenían que ser libres y tenían que saber escribir y leer y tener una cierta información y una cierta formación. Y esta es la Amparo, maravillosa, niña de 14 o 15 años, lo han dicho gentes que la oyeron, gente de los sindicatos, ya están muertas naturalmente por razón de los años, y nos han explicado cómo ella, una niña adolescente, tenía esta idea de educar a la mujer, de formarla, de informarla, y que fueran buenas madres para sus hijos, que se quisieran ellas mismas para querer a sus hijos. Y por ahí entré yo con Amparo y entonces me metí en su vida. He estado 5 años, porque claro, ella murió en el exilio, salió en el 39, como luego veremos, y he estado en los lugares donde ella vivió en Francia, ¿no? Y entonces he convivido con ella mucho tiempo, pero a partir de que yo veo en esa calle el escenario de su vida, comprendo muchas cosas de su vida. Pero bueno, también tenía unas hermanas que eran beatísimas y no veían nada, ¿no? Era ella que era una maravilla de ser humano, ¿no? Y nada más que tiene el título de médica, ella abre
una clínica para mujeres obreras y niñas y niños. Y para las obreras que no pueden, por razón del trabajo, a horas convenidas. Ella no cobraba, pero eso también lo hace en el exilio, ¿no? Por eso en el exilio es un título que no era universitario, pero que se lo ganó. Ella acabó siendo el ángel de los republicanos españoles. Este título se lo dio la gente que curaba y es el último título que ella tiene, maravilloso. Y nos vamos otra vez a su infancia, a esa clínica que abre, pero que sigue yendo al sindicato. Una cosa muy importante en su vida fue el periodismo, la escritura y el periodismo. Y a través de la prensa, ella defiende el feminismo en un tiempo muy difícil para el feminismo, donde la palabra feminismo la tenían las inglesas y en ciertos lugares aquí no había llegado, sobre todo era combatida por la Iglesia como una locura, ¿no? Ella defiende el feminismo y defiende a la mujer como mujer emancipada, como mujer libre. Para ser libres tenéis que tener formación y cultura y tenéis que tener, como ella, una formación y un compromiso con la vida, saber dónde queréis ir, dónde queréis llegar. Todo esto hoy es obvio, pero en aquella época era revolucionario, hasta el punto que cuando estos libros salieron en el año 2002, porque era su centenario, estuve mucho tiempo trabajando en Zaragoza, en la universidad, donde encontré esta foto, que es de su expediente académico, maravillosa, moderna, actual, y donde encontré tantas cosas de ella para documentarme y para documentar su vida. Y entonces ella está con esta gente y la gente está encantada con ella porque la entienden. No es la profesora o la doctora que llega y habla de cosas que no sabe. Ella se sabe expresar muy bien porque la oralidad en ella fue muy importante. Ella hablaba divinamente y explicaba muy bien. Seguramente porque desde un principio supo que tenía que tener un lenguaje culto, vivo, sencillo, que llegara a estas gentes que no les podía hablar con palabras que ella empleaba en sus escritos, que duda cabe, según según lo que escribía, ¿no? Y tenía varias facetas, ¿no? Pero sobre todo cuando se dirigía a la mujer, digamos, del pueblo, a las que no tenían nada y hasta la posibilidad de la nada se les quitaba, se les negaba, como dijo Lorca. Ella tenía una entrada inmediata con esta gente. Así que cuando tuve la suerte de encontrarme a personas que me dieron su testimonio, aquellas personas, que algunas ya no eran las madres sino las hijas, para mí fue una fuente de enseñanza increíble y sobre todo de enseñanza del carácter de esta mujer sabia que había nacido en un lugar donde no había un libro. Ella va a estar siempre con la mujer obrera, ella va a estar con los niños. Una de sus primeras publicaciones es La madre y el niño. En aquella época ella habla de la sífilis, que era el horror de entonces, de la tuberculosis y de la higiene de la mujer y de la necesidad de lavar a sus hijos, de que les dé el sol, que los niños coman como deben. Es decir, cosas que hoy en día ya son obvias. Pero entonces, para esa labor suya, que ella intuía que iba a ser muy, muy larga y que iba a ser siempre, como siempre fue, una labor que nunca iba a dejar, la pedagogía, era maestra, había estudiado maestra, y una mujer que cuando acaba la carrera, aquí tenemos la orla, es una orla enorme, creo que estará por aquí o estará en el otro, no lo sé, no me acuerdo, pero es una orla
enorme, enorme, ¿no? Solamente hay 2 mujeres. Y ella se lleva el premio de toda la carrera. En las 28 asignaturas de la carrera, ella obtiene matrículas de honor. Algo maravilloso. Y cuando se presenta el premio de fin de carrera, ella se lo lleva. Yo siempre pienso lo que debió de ser la entrada de la mujer en la universidad. Ella en la Facultad de Medicina es la primera mujer que estudia medicina. Encontré en el archivo de la universidad un documento importantísimo para comprender muchas cosas. Las primeras mujeres que van a la universidad no están con los compañeros, están aparte. Cuando acababa la clase, un bedel la acompañaba a un saloncito donde estaban las mujeres, el gueto de las mujeres. Y cuando iba a empezar la clase, este señor bedel iba a acompañarla, ¿no? Aquellas aulas habían sido siempre de los hombres, era su reino. Y lo que tuvo que ser para estas mujeres, y más como Amparo, que era una mujer muy humilde y muy modesta, y ya se le veía en su forma de hablar, se le notaría cómo hablaba, y sobre todo en sus ropas, que era una mujer muy modesta, pero muy inteligente, muy valiente, plantando cara cuando tenía que plantarla. Ella escribe en una revista, en la sección femenina de una revista universitaria, y entonces hay una de las médicas, una de las universitarias que son de derecho, y escribe un artículo sobre cómo puede una mujer ser médica cuando tenga hijos y tenga un marido. Y naturalmente al marido hay que atenderlo y a los hijos también, pero sobre todo al marido. Y esta mujer decía unas cosas absolutamente machistas, un lenguaje machista que usa, y ella le responde de una forma tan maravillosa y dice que de toda la vida las pescaderas, las mineras, las mujeres del campo, las amas de casa han parido a deshoras y han ido a asistirla otras mujeres y que iban por la calle solas. Es decir, lo dice de una manera, yo creo que estos artículos feministas de Amparo debían de publicarse porque realmente son de una clarividencia increíble, clarividencia y belleza, porque ella es una mujer que hace poesía desde siempre. Y entonces ella, su literatura tiene acentos poéticos y literarios, y por eso es un gusto leerla, ¿no? Y esta Amparo está viviendo en Zaragoza hasta el año 34 y es la vicepresidenta del Colegio de Medicina, ¿no? Pues uno de aquellos médicos de este lugar donde yo estuve me negaban toda la documentación de ella. Y un día tuve la suerte, y yo como si no me diera cuenta, yo seguía yendo. Me decían, no hemos podido encontrar el expediente, no hemos podido saber cuándo ya entró, cuándo ya salió, y allí tenía que estar en la documentación aquella, claro, como estaba. Y un día llegué y no estaba sola la secretaria, y yo dije, ¿por qué no sube usted a encontrar la ficha de ella? Porque eso tiene que estar. El otro día me sacaron fichas de hombres, pero yo busco la de Amparo. Y esta mujer me sacó la ficha de Amparo, donde estaba su carrera, cuando entró al instituto médico. Es decir, ese día fue tan importante para mí, porque yo necesitaba poner en tierra, de pie en tierra, con los pies muy asentados, pero yo no me puedo inventar cosas, yo estoy escribiendo la vida de una persona. Además, estaba allí. ¿Cómo es posible que esta gente no me permitiera que yo viera esta documentación? Así que ese día, los escritores somos muy pobres, ¿no? En este país, yo no sé los demás, pero en este país somos muy pobres. Pero cuando nosotros tenemos el encuentro con estos documentos, que nosotros intuimos que tuvo que ser así, o que tuvo que pasar por allí, y nos encontramos que con la documentación
de que es verdad lo que estamos diciendo. Para nosotros es un día de gloria, para nosotros es un día de mucha felicidad. Yo estoy hablando por mí, pero aquí está Susana y tanta gente que investiga y que sabe lo que supone encontrar esos documentos que no tienen vuelta de hoja y que nos están hablando de ese personaje. Pues allí encontré a un médico que seguramente sería el que no permitía que yo entrara en aquella documentación, y la llamaba todavía, era nieto. Su abuelo había sido compañero de Amparo en la universidad y él era nieto, ya un hombre pues ya también un poco mayor, y le llamaba abortista, que siempre en su casa él había oído hablar, la había oído mencionar como abortista, no Amparo, no, la abortista. Y por eso decía lo difícil que tuvo que ser cuando esta mujer luego se lleva el premio de fin de carrera con todas las asignaturas tenían matrícula. Claro, se tuvieron que sentir muy humillados, ¿no? Y entonces todavía las gentes, algunas gentes, esta persona luego supe que era una persona muy beata, religiosa, y claro, se comprende que todavía tuviera aquella visión de los hombres de la época. Es verdad que ella hacía abortos. Claro, cuando las mujeres obreras tenían 8, 10 o 15 hijos, cada año uno, los niños sin escolarizar, ellas trabajando, los niños educándose en mitad de la calle, y que preconizara, pero ella decía, un aborto en un hospital, en una clínica, asistido. Esto es maravilloso, maravilloso, una persona tan joven con estas visiones, ¿no? Y quiero deciros que como esta familia, habría muchas en Zaragoza, de que a ella la tuvieran por una abortista. Y que ya sabéis, yo estudiando a otra persona, una persona también maravillosa, María Teresa Toral, una científica condenada a muerte, porque a los guerrilleros del llano ya los curaba en su farmacia, pues en Segovia, en el archivo, porque allí estuvo en la cárcel, estuvo en muchas cárceles de España, pero allí había una documentación extraordinaria, y yo me encontré con un documento que decía el nombre de la persona y luego decía Perejilera, y el nombre y Perejilera, y entonces me fui con el documento a buscar al director de la cárcel que me dijera qué significaba aquello. Y eran todas gallegas, bajaban de Galicia a hacer abortos con perejil, lo que suponía la muerte de cantidad de mujeres, ¿no? Y bueno, esto era lo que hacían en Zaragoza y lo que hacían en estos lugares, con perejil, con una aguja de gancho, y las mujeres se morían, pero como, bueno. Y esta es el Amparo, que hace abortos asistidos, en cuanto ella es médica. Pero cuando llega a Madrid y abre otra vez una clínica, también para obreras y niños, y para hombres, para general, pero sobre todo ella era, su obsesión era la mujer obrera y el niño. Entonces sabemos que a los hombres hacía vasectomía, y lo hacía donde se tiraba el periódico de Tierra y Libertad, y lo ponía en una mesa, porque tuve la suerte de encontrar a uno, y fue quien me lo contó, y me dijo, a mí, yo fui uno de los que me hizo. Es decir, ella tenía una visión increíble, esta mujer, de lo que hoy vemos como normal. Cuando llega la guerra, ella es una miliciana, una médica miliciana, que está en los frentes de sangre, de guerra, y me lo encontré en el archivo de Salamanca. Y entonces ella está como médica miliciana, que cobra 10 pesetas como todos los milicianos, todos los soldados. Ella es médica miliciana. Su labor es increíble. De Madrid cuando pasa el gobierno a Valencia, se va a Valencia, allí está en Mujeres Libres, allí es donde tratan de que Federica, ya sabéis que fue ministra de Sanidad,
a ella, antes que a Federica, habían querido nombrarla a ella como ministra de Sanidad, que hubiese sido más normal, puesto que ella era médica. Federica era una persona de unos saberes increíbles, una oradora fantástica y una luchadora maravillosa, pero claro, no era médica. Y por eso Federica se la lleva enseguida a Valencia, a Amparo. Hace una labor increíble, porque ella piensa en los niños, piensa en esos bombardeos tremendos donde mueren tantos niños, y entonces ella empieza a hacer y a conducir y a dirigir en expediciones de niños evacuados a México, a Rusia y a Europa. La labor es increíble de Amparo en todos los sentidos de la sanidad, puesto que entonces en una guerra ella hace el papel que tiene que hacer un médico, y esto me lo enseñó el doctor Trueta, con el que yo grabé mucho tiempo. Hicimos la guerra a los médicos como la única cosa que un médico puede hacer noblemente, que es salvar vidas humanas, y a esto es a lo que está dedicada Amparo Pozo. Pero sigue escribiendo, sigue produciendo artículos, libros, folletos. Luego, cuando llega el momento de Valencia, llega a Barcelona, ¿no? Allí ya está en Mujeres Libres, en esta cosa que hemos hablado al principio, y la labor principal de Mujeres Libres es emancipar a la mujer de darle un oficio, de darle una cultura, lo que había estado haciendo Amparo. Entonces hay Mercedes Coma Posada y Lucía Sánchez Saornil, que es poeta modernista muy buena. Tenía que ser muy buena porque hay libros y hay revistas en los que ella está sola y los demás son hombres. Así que tenía que ser muy, muy inteligente, eso lo sabe mucho Sonia Torres, para que la admitieran en los poetas, ¿no? Y la labor que hace Amparo, también todas sus compañeras en la revista, es algo maravilloso. La sesión de Amparo se llama Doctora Alegre y es el sanatorio de la alegría y de la salud. Hace dibujos, porque también dibuja. Los dibujos de Mujeres Libres son dibujos picasianos, muy infantiles, que están acorde con lo que ella está defendiendo en esos artículos que hace. Pero Amparo dibujaba maravillosamente, y hay unos retratos del padre donde lo pinta a una persona muy feroz, con la cara del padre, puesto que tenemos las fotos del padre, no de la madre, y lo pinta como un hombre feroz. Y hay unas escenas de barcos puntillistas, es decir, unos dibujos maravillosos, que no tienen nada que ver con los que ella hace en esa sesión tan importante de la revista Mujeres Libres, que hay muchas cosas publicadas, y quien no la conozca, que se asome a ellas, porque realmente es una cosa actual, moderna, con una idea, que esto es en los años 36, 37, 38 y 39. Y luego las mujeres en el exilio van a seguir con esta revista, Mujeres Libres en el exilio. No tiene nada que ver, porque la revista de Mujeres Libres en España es una revista de una riqueza increíble, desde los dibujos hasta todos los temas que defienden. Y la del exilio está hecha a ciclostil. Cada persona están trabajando todas y cada una pone un poquito, pero lo importante para mí de esa revista del exilio de Mujeres Libres es que aquel espíritu de aquellas mujeres que tenían en España y que la revista les enseña, entonces siguen ellas con este tema y publican esta revista, donde ya no están estas tres mujeres que han sido las fundadoras. Hay artículos de ellos, pero ya son reproducidos de la revista. Pero lo importantísimo para mí es que estas mujeres, que eran obreras en Londres, en Bélgica, en Italia, en Francia, y se reúnen en Londres y son capaces de crear, de que prosiga esta revista con el mismo espíritu que tenía en España. Y eso es debido a lo que significó esta revista
en aquellos años donde la mujer ha llegado a la República, ha alcanzado unos niveles extraordinarios, no solamente del voto, sino que hay mujeres en la jurisdicción, en todos los estamentos del gobierno, ¿no? Y esa es la gran enseñanza de estas tres mujeres. Pero cuando estas mujeres salen las tres al exilio, porque las tres están perseguidas, Amparo sale con un grupo de niños, una expedición de niños, y llega a Prat de Molló. De Prat de Molló asiste en los campos que eran terroríficos, los de Prat de Molló, porque eran al lado de un río helado, y además en el mes de febrero, que hasta la naturaleza se puso en contra de nuestras gentes. Por eso cuando hoy oímos decir a nuestros políticos que están exiliados, el exilio fue del 39 para nuestros hombres, que acabaron en campos de concentración, que fueron luego las puertas de los campos de exterminio cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Y nuestras gentes, que estuvieron desde un primer momento en la resistencia, cogían a las mujeres como si fueran francesas, creyendo que eran francesas, los nazis, y las llevaban a los campos de exterminio. Miles y miles de mujeres españolas acabaron, hombres también, claro, en los campos de exterminio nazi, porque los cogían con papeles, o los cogían a veces con un arma, es decir, que los cogían en suelo francés y creían que eran franceses cuando eran españoles, ¿no? Y esta historia del exilio español, después de que nuestra gente estuvieron luchando tanto tiempo, plantándole cara al fascismo, cuando entraron nuestros soldados a Francia, iban con alpargatas. ¿Quién las llevaba? Porque muchas se habían quedado por el camino. Los franceses se reían de nuestros hombres y decían que eran el ejército de las alpargatas. Pero ese ejército de las alpargatas estuvo luchando 32 meses contra el fascismo, mientras que cuando los nazis invadieron Francia, ellos a las pocas semanas huían a la Francia libre. Y esto es una enseñanza maravillosa, que hemos luchado mucho la gente para que se reconocieran a nuestras gentes. Sabéis que los hombres fueron los primeros que liberaron París cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso, los franceses en sus libros de historia se lo habían anexionado a ellos. Los valientes franceses habían liberado su país, pues fueron los españoles, los de la 9, la compañía de la 9, los que entraron y llegaron hasta el ayuntamiento de París. Y entonces durante muchos años hemos estado yendo, esto ocurrió el 24 de agosto, cada 24 de agosto mucha gente íbamos a recorrer el lugar por donde entraron con los tanques. Ellos entraron con los tanques, con los nombres de la batalla del Ebro, de Madrid, con los grandes luchas y las grandes, no me sale la palabra, guerras que ganamos, vamos. Entonces, no estoy muy fina, perdonadme. Entonces, ahora le han dedicado a los nuestros un jardín al lado del ayuntamiento, que está muy bien, que no lo ganamos. Que la gente decía, ¿dónde voy? A París. Anda, sí, vamos a esto. No, cada uno se paga su noche de hotel y su billete de avión o de tren. Y entonces lo que hemos sentido mucho, el exilio, el poco exilio que ya queda, es que ese monumento, ese reconocimiento a los nuestros, fueran los reyes a inaugurarlo. Hemos tenido tantas cartas y tanto dolor en esas cartas, sobre todo de México, que sabéis que fue donde hubo, con París y Francia, más exiliados. Aquí tenemos a una mujer que puede hablar mucho de ello, que ha estado en México. Y entonces eso ha sido un dolor para nosotros, que creíamos que hubieran tenido que ir a correr esa cortinilla donde dicen, entraron los españoles,
las gentes, si no, ya había muy pocos españoles que hubieran entrado porque estaban muertos, quedaban 2 en silla de ruedas, pero si no, los hijos o los nietos de aquellos hombres héroes que habían luchado en la resistencia, defendiendo a Francia y defendiendo sobre todo contra el fascismo, ¿no? Amparo Pos, cuando de Prat de Molló, en septiembre, ella se va a Nimes. Ella va a pasar un exilio tan pobre, tan triste, tan dramático como todos los españoles. A lo mejor ella más porque no le permiten ejercer su carrera, su medicina, su profesión. Hasta que llega el año 45 y el 6 de agosto hay una ley que permite ya a los médicos españoles exiliados ejercer sus profesiones. Amparo Pos, para sobrevivir en Nimes, ella bordaba pañuelos a un gran almacén. Algunos los tenemos. En el otro libro están los pañuelos bordados de Amparo. Pero ella sigue en la clandestinidad viendo a los españoles y a los franceses que encartan, lo cual era muy peligroso porque ella, como Federica y tanta gente, eran personas que las buscaban para traerlas a España y precisamente no para darle una pensión y que vivieran muy bien, sino para meterlas en cárceles y seguro que fusilarlas, eso seguro, ¿no? Entonces, Amparo sigue en Francia como ha sido siempre, hace lo que ha sido siempre, cuida a la gente, lo que trabaja lo comparte, a veces cocina alpargatas para esos almacenes, o bordan esos pañuelos, o pinta, ella pintaba como he dicho antes, y afortunadamente esos pañuelos están, y es una emoción tocar eso, porque eso lo había tenido en sus manos Amparo, ¿no? Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ella pasa por Montpellier y llega a Toulouse. Y ya en Toulouse es donde ella va a ejercer hasta que muere, en el año 68. Y ella está en el hospital de Varsovia curando a los españoles que han estado en la resistencia de guerrilleros. La importancia del mundo nuestro, de aquellos hombres y de aquellas mujeres que estuvieron luchando en la resistencia todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, muy expuestos, con mucha hambre, vivían en unas casas tremendas, increíbles, en habitaciones donde la mujer cosía cuando sale de los campos. La mujer sale de los campos antes que el hombre, le permiten que salga a trabajar. Entonces aquellas mujeres casi todas saben coser y sobre todo son criadas, boni para todo, criadas para todo. Hay cosas tremendas del exilio cuando llegan, a las mujeres los separan de los hombres y de los niños y de los ancianos, los dejan con las mujeres, las suben en trenes que no saben dónde van a ir y las van dejando en pueblos. Y en esos pueblos las llevan a la plaza, donde hay una alambrada, donde ellas están. Y aquellas francesas van a verlas como un espectáculo. Pero se dan cuenta que Franco había hecho una propaganda increíble y decía que los rojos le sacaban con una cuchara los ojos a los religiosos, cosas increíbles y absurdas que no sé cómo se las creía el pueblo francés, pero los niños por la calle, cuando iban de la mano de sus madres, decían, mamá, la madre decía, le tiraba a los niños, que va por ahí un rojo español, y los niños decían, mamá, no son rojos. Claro, los niños creían que serían pieles rojas con esa propaganda franquista, ¿no? Y la mujer es la que va a sacar de la penuria de los campos, empieza a salir a trabajar. Por la noche llega, está en los campos del Rosillón, están los hombres, pero hay unos campos llamados de familia, que es donde están las mujeres con los hijos y los ancianos. Y la mujer, cuando vuelve de su trabajo, lleva
tabaco a los hombres, que entonces era muy importante, de aquel tabaco que liaban, llevan comida y llevan amor. Ellas se tienen que meter hasta la cintura porque hay un espigón que los separa y cada noche van a ver a sus hombres y le llevan además esperanza. Sabéis que muchos hombres desilusionados en esos campos del Rosellón perdían la cabeza y salían al mar y decían, me voy a España. Claro, se morían, ¿no? Pero las mujeres, sin embargo, las mujeres que somos el cimiento de nuestras casas y de la sociedad, con perdón para los hombres, ¿no? Pero que es verdad. Estas mujeres no se suicidaban porque tenían a sus hijos, tenían a sus viejos, a sus ancianos a su cargo. Sabían que tenían que trabajar y resistir. Y eso hicieron nuestras mujeres. En un estadio increíble de cosas, la mujer, cuando le llegaba la regla, no tenía nada, nada. Ni algodones, ni paños higiénicos, nada. Entonces Sara Berenguer, una catalana maravillosa, valiente, increíble, que el gobierno francés le ha dado una condecoración, bajó el ministro de Cultura a entregársela. Yo hablé de ella, he escrito sobre ella con todo amor porque era un ser increíble. Y yo le dije que había muchas Saras, porque Sara nos contaba que cuando tenían la regla, lo único que tenían era, ellas estaban custodiadas por soldados senegaleses y aquellos soldados, cuando hacían sus necesidades, se limpiaban con periódicos y nuestras mujeres cogían aquellos periódicos, los lavaban y eran sus paños higiénicos. Con lo cual podéis imaginaros las infecciones y aquella cosa seca como son un periódico mojado. Y las mujeres españolas estuvieron en la resistencia, que siempre se habla de los hombres, pero estuvieron las mujeres en la resistencia. Sara fue una de ellas, ¿no? Un día los hombres estaban en una mina haciendo carbón, franceses y españoles. No eran mineros, estaban en la resistencia. Y entonces los nazis supieron que había allí este grupo, pero de muchísimos hombres, que iban a ir a por ellos aquella noche. Claro, lo iban a fusilar allí a todos, o peor, ya seguramente se lo llevarían a los campos de exterminio. Y entonces fue un compañero, hubo una asamblea, un compañero fue con consignas para llevárselo, avisarle a aquellas gentes que iban a ir a por ellos aquella noche. Y entonces, al cabo de un tiempo, volvió este hombre. Los compañeros se asustaron mucho porque, ¿qué pasaba? Sabiendo que se iban a cargar a aquellos miles de hombres que estaban allí. Y entonces Sara, que estaba embarazada y tenía un niño de 8 o 9 meses en brazos, su primer hijo, dice, yo voy. Claro, todo el mundo se quedó, ¿cómo vas tú en ese estado? Estaba muy delgada, comían muy mal, no tuvieron tiempo de reponerse, puesto que inmediatamente llegó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Sara fue, y Sara llegó. Cuando se montó en aquellos trenes que iban para la Francia libre, que iban abarrotados de gente, ellos que se habían reído de los españoles, como el ejército de la Alpargata, ellos muy entorchados, no duraron nada. Y los nuestros estuvieron ahí. Entonces Sara se mareó porque llevaba a su niño, llevaba su embarazo avanzado, y cuando despertó, dos nazis le estaban dando, uno un poquito de coñac y otro una mandarina, y ella se mareó, perdió el conocimiento porque ella pensó que nada más que le hicieran un poco de aire o le levantaran la blusa, le iban a encontrar en el pecho las consignas que llevaban en papel de fumar, muy finas, y bueno, no pasó nada. Ella llegó y salvó a toda aquella gente, y por eso la condecoraron, ¿no? Y yo le dije a aquellas gentes estupendas, que fueron correctísimos y le estaba muy agradecido, que había muchas Saras. Y ellos dijeron, sí, lo sabemos, madame, sí sabemos, pero en Sara están todas las mujeres, porque la verdad es que en Francia, y vosotros lo sabéis, hay calles, hay monumentos y hay lápidas dedicadas a los hombres, a nuestros hombres.
pero no hay mujeres, como siempre, ¿no? Bueno, la cuestión es que el exilio de Amparo fue tan duro como fue para todo el mundo. Ella ya empezó a ganar un dinero cuando entró en el Hospital Varsovia, luego pasó al Hospital de la Cruz Roja, y su labor es la misma que hizo en España. Tuve la suerte de encontrar a gente. Ella era una médica de ojo clínico. Ahora ya no se oye eso, porque ahora si nos duele un dedo o un codo, tenemos especialistas para cada cosa. Pero entonces las mujeres tenían, los médicos y médicas tenían una visión médica, y Amparo lo tenía. Y encontré a gentes que ella había salvado, no curado también, sino salvado. Encontré a unos franceses que, claro, para ellos Amparo era la Virgen de Fátima, porque era una pareja que no podía tener hijos. Y entonces alguien le dijo: ve a ver a la doctorcita Amparo. Y estos franceses fueron, y fueron los que me explicaron lo de la pizarra. Dice, aunque vivíamos en Toulouse, pero aquello era un escándalo, que creíamos que Francia, bueno, Francia sería París, pero luego las provincias eran, además, eran beatas y religiosas, bueno, ya lo sabemos, ¿no? A lo mejor no tanto como en España, pero mucho, ¿no? Y entonces esta pareja fue quien me explicó todo esto. Dice, pudimos tener 2 hijos, siguiendo los métodos de Amparo. Dice, y cuando tuvimos los 2 hijos, ella dijo, ahora no, ahora se acabó. Ahora no podéis tener más hijos, porque ella moriría. Y luego ejemplos así, que no están en los libros de historia, porque son cosas cotidianas y que no, de gente que curaba, una pareja de españoles, de valencianos. La mujer tenía grandes dolores y la llevaban al hospital, le ponían una inyección, la volvían a su casa, y alguien le dijo que llamaran a Amparo Post, a la doctorcita Amparo Post le llamaban. Era pequeña, no muy agraciada, pero al parecer cuando empezaba a hablar todo el mundo veía en ella una belleza, porque ella se transformaba, ¿no? Y entonces cuando ella la vio, la atendió en la mesa de la cocina y me explicaba, ya sabe usted cómo eran nuestras viviendas, vivíamos en una habitación, las camas con unas carruchas las subíamos durante el día al techo, de noche las bajábamos. Luego ya la cosa fue cambiando, cuando ya llegó la paz con la Segunda Guerra Mundial, pero tardaron mucho tiempo nuestras gentes en vivir, poco normalmente, ¿no? Y claro, pues, por ejemplo, el historiador Pepe, ¿cómo era? El Pepe, que vivía con Sara, bueno, es un hombre, era un hombre pequeño, cojo, pero fue un gran historiador y era autodidacta. Y este hombre había estado desde los 7 años haciendo ladrillos, con 7 años, siempre en el barro, y por eso no creció apenas y siempre estuvo muy mal de la cadera. Y fue Amparo quien lo curó, ¿no? Y este hombre nos contaba mucho, porque llegó a ser muy amigo de Amparo, porque los dos escribían y porque Amparo era una persona que llegaba a todas partes, ¿no? Y entonces Pepe, con su máquina, escribía en el hueco de una ventana, y su mujer, con la máquina de coser, era como si ganaban la vida, ¿no? Es decir, la vida de los exiliados españoles fue algo increíble, de fuerte y de dura y de mala, ¿no? Y la vida de Amparo fue siempre lineal, igual que la de sus compañeras, de Lucía y de Mercedes como Posada, que eran 2 personas muy inteligentes, con una mentalidad extraordinaria como Amparo. Cuando pasaron la frontera se acabaron estas mujeres, que nos cuesta trabajo saber que habían sido esas luchadoras y esas escritoras, también pintoras, como fue Lucía, que también pintó al final de sus días. Pasan la frontera y se acaba su vida de luchadoras. La única que prosigue la misma carrera y la misma línea que ha tenido en su vida es Amparo.
Amparo va a ser siempre la mujer con la mentalidad que ha llegado al mundo, seguramente, y que va a ser siempre hasta el final de su vida. Su final fue muy triste, porque ella tuvo que dejar la Cruz Roja, que era su vida, era su casa. Tenía su casa, naturalmente, pero aquello era suyo, era su país, era su tierra, era todo, era su lugar, donde iban a buscarle a las gentes. Y cuando murió de un cáncer en la cabeza, y claro, le mandaron a hospitales, se escapaba, volvía allí, la volvían a llevar. Fue una vida muy triste la de Amparo Pos. Y al final de sus días, ella acabó dando sus enseres, su dinero, todo lo repartió entre los compañeros de exiliados españoles. Y estas gentes del exilio, que verdaderamente habían sido su familia y ella había sido la familia de ellos, son las que nos han explicado cómo era Amparo, cómo fue el exilio de Amparo, cómo escribía en la prensa, cómo escribía en revistas científicas, cómo luchaba, cómo mantuvo siempre esa línea de ella hasta el final de sus días. Ella murió en el año 68, pero en el año 61 Marie Lafranque, una sabia francesa, la primera lorquista que hubo cuando nadie se atrevía a escribir y a investigar sobre Lorca, una sabia catedrática de la Universidad de Toulouse, una mujer que era así de grande, había tenido la polio, estaba en un coche de ruedas. Ella fue a buscar a Amparo, a pedirle que si se unía a un grupo de sanitarios que iban a defender el barrio de la Casba, que era el barrio más pobre y más abandonado de Argel. Y entonces estaban luchando en la guerra por su independencia, ¿no? Y entonces Amparo le dijo que sí, que se iba. Ya era el año 61, ella murió en el 68. Ya para entonces era una mujer mayor, aunque siempre siguió siendo joven por su carácter y sobre todo por su actividad. Y esta mujer que yo encontré en Francia y que fue para mí un gran regalo y para todos, me supo transmitir cómo Amparo estuvo dispuesta a irse a Argelia con aquel grupo de sanitarios a defender a aquellas gentes que vivían una guerra feroz por su independencia. Y sobre todo ella me hablaba, esta señora Marie Lafranque, que yo siempre estoy luchando por una calle para ella en España, donde sea, no me importa, porque a los exiliados fue la maravilla del mundo, era su banco, era su comedor, era gente bien aposentada económicamente. Y en la labor de esta Marie Lafranque se merece no solamente una calle, sino un monumento en España, porque no solamente nos defendía a los nuestros, sino también defendía a los gitanos. Ella iba por los gitanos a sacar médicos y científicos, y el sábado se le ha hecho un gran homenaje en Zaragoza, y entonces yo decía que todos los estudios de ella lo había hecho en Zaragoza. Lo cual a la gente le entusiasmó. Estuvo en Francia y estuvo en Madrid y en donde quiera, pero ella hizo todos sus estudios allí. Para los aragoneses ha sido un descubrimiento esta mujer, puesto que quien sabía que había, salvo estas familias de médicos que le llamaban abortistas, pero la verdad es que la vida de Amparo nunca la habían visto en toda su esplendidez que tuvo. Y entonces es un personaje emergente que hoy tiene calles, que tiene clínicas a su nombre y que se va a estudiar en las escuelas. Hemos propuesto que se le haga un monumento. Las mujeres casi nunca tenemos monumentos, pero ella se lo merece. Y esperemos que este año, que se celebra el 50 aniversario de su muerte, Amparo Pos emerja y que esté a la altura de esos nombres que siempre oímos y que siempre escribimos.
y que esta mujer es una mujer que merece ser conocida y reconocida. Muchas gracias a vosotros, y si queréis hacerme alguna pregunta, podemos seguir un coloquio o lo que queráis. Venga tú que la conociste. Y Sonia también. Y a ver esas jóvenes que hay por ahí. Es tremendo hacer hablar a la gente. Y esto no tenéis culpa vosotros, en la escuela. Entonces había grandes oradoras en mujeres, las mujeres de nuestra guerra, que eran analfabetas, y salían grandes oradoras, porque oían a sus políticos, iban a oírlos hablar, puesto que eran los gestores de su vida, de su dinero, de su economía, de su vida. Y también por otra cosa, porque iban al teatro. Y esto lo sé por Margarita Xirgu, que decía, usted lo sabe, que cuando ella iba por las Ramblas con Federico García Lorca, las floristas de la Rambla decían: viva Margarita, viva el teatro, viva Lorca. Y ocurrió porque verdaderamente esta gente de entonces eran oradores, tenían un compromiso, la gran parte en sindicatos y ateneos obreros, y Federico García Lorca se enamoró de los ateneos, porque en Granada los ateneos que tenemos eran los de los ricos, los de los capitalistas, que iban a jugar cartas y el dinero, vamos. Federico, cuando llega aquí, se encuentra con esos ateneos que son como universidades populares, donde las obreras podían no solamente aprender a escribir y a leer, sino hacer deporte, hacer música, hacer teatro, como Margarita, que fue su escuela de Margarita, porque ella era una niña que a los 8 o 9 años estaba trabajando, y cuando salía se iba a su ateneo y aprendió a escribir, a leer y a hacer teatro, porque había grupos de teatro. Y ocurría, y con esto voy a acabar, porque otro día no me vaya a llamar, porque estoy cansando. Ocurría que cuando Federico estrenó Doña Rosita la soltera, que fue la última obra que Federico y Margarita estrenó en Barcelona, Federico, desde que estrena Mariana de Pineda en Barcelona, se entusiasma tanto con el fervor de las gentes de teatro, que dice que todo lo quiere estrenar aquí. En efecto, ella estrenó casi toda su obra en Barcelona, ¿no? Pero ocurrió que cuando estrenó Doña Rosita la soltera, ellos recibían, Margarita recibía cada día un ramo de flores frescas, pero no había una tarjeta ni remitente que supieran de dónde venía, quién era quien mandaba esas flores, hasta que un día supieron que eran las floristas de la Rambla. Y entonces ellos pensaron que había que hacerle un homenaje a esas mujeres, Lorca y Margarita. Lorca y Margarita no eran solamente la actriz y el dramaturgo y el poeta, eran unas personas con un compromiso social, y entonces cuando echaban el telón abajo, ellos seguían estando con el pueblo, y el pueblo lo sabía. Entonces decidieron hacer este homenaje a las floristas de la Rambla, y el 22 de diciembre de 1935 hicieron una función para ellas. Hay fotos preciosas que están las floristas con sus delantales, están vestidas de la época, con sus chales, con grandes ramos de flores, que Federico le hizo subir al escenario, y están entre ellos cosas maravillosas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿hoy quién hace algo así? Y entonces tampoco hacía nadie las cosas que Margarita y Federico hacían. Por eso ese pueblo era culto, le gustaba el teatro. Había un gallinero que decidía la obra, si iba a proseguir o no, si era buena o mala. Y eso le ocurrió a Federico con la primera obra, El maleficio de la mariposa. Porque El maleficio de la mariposa era una obra de animalitos, que en Europa esta obra estaban en moda, este teatro, pero en España no.
Entonces había mariposas y había gusanos y cucarachas. Y entonces en la obra Federico dice al gusano: hoy me he comido 2 cucarachas. Y el otro: y yo 2 moscas. Y el público del gallinero decía: guarro. Empezaron así y se acabó la obra y ya no se puso más hasta después que se estrenó, ¿no? Entonces era la gente del pueblo que iba al teatro y tenía una cultura. El teatro siempre ha sido una universidad de masas, ¿no? Y entonces ocurre que se suben al escenario y Federico le escribe a la florista una de las cosas más hermosas que ha escrito Federico. Ya sabéis lo que era Federico con esas imágenes que nos daba, poéticas o líricas, ¿no? Y se las dedica a estas mujeres de risa fresca y de manos mojadas, donde de vez en cuando tiembla el querubí de una rosa, cuando una rosa le pinchaba, ¿no? Una maravilla. Él hace da una visión de lo que eran las Ramblas. Estaba enamorado de las Ramblas, y entonces están las prostitutas que al amanecer salen, están los marineros. Es un escrito maravilloso que Federico le dedica a estas mujeres. En un momento en que tanto Margarita Xirgu como Federico García Lorca se están despidiendo de la vida. Margarita no muere como Federico, que si hubiera estado en España lo hubieran fusilado, porque era Margarita la Roja. Pero acaba en el exilio y nunca más vuelve a España. Y Federico, al cabo de unos meses, lo van a fusilar en Granada. Y esta es la última cosa que abren de las tantas que hicieron por el pueblo. Por eso el pueblo los quería y sabía quiénes eran. Así que con esto acabo con la importancia de la cosa oral de la gente. Muchas gentes aprendían en los teatros a hablar y oyendo a sus políticos. Hoy no ocurriría, porque los políticos tienen un papel y no sabemos nunca, bueno, en fin, que no, hoy no aprenderíamos mucho, ¿no? Pero entonces sí, la oralidad fue muy importante, que ya se aprendía en las escuelas también, porque en las escuelas racionalistas, libertarias, los niños se levantaban y daban una impresión de lo que ellos habían oído a la maestra, es decir, que esto se cultivaba. Pero hoy en día es otra cosa, es otro mundo. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo. Vale, sí. Espérate un poquito, nos vamos a ir. Espérate. Sí. Doy las gracias a todo el mundo. Pero estoy tan harta de oír la radio. ¿Usted qué dice de hablar? Que oírla a usted ahora en persona, en la radio, la tele, todo, porque me lo escucho muchas veces. Y usted hablando tan como antes yo oía hablar. Es que soy muy mayor, ¿eh? No lo digo por eso, pero tan, ja m'enteneu? Sí, perfectament. Y Winterstone, y que estoy ya muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.